Capítulo 7. Tenía de nuevo el timón en mano, pero esta vez el mar era una tabla, y él estaba volviendo a casa. Después de la tempestad, había durado otros 2 días durante los cuales había dormido casi todo el tiempo, soñando con una figura blanca sentada en la playa. Ya había perdido un par de días para reparar los daños pequeños y todos felices estaban regresando. Sabía bien que también sus hombres no veían la hora de regresar a casa. Habían logrado una buena ganancia y podían vivir bien por lo menos hasta el próximo embarco. No estaría con él. Quería cambiar de vida, pero de verdad quería dejar de navegar. Debía hacerlo. Aimée no habría aceptado que él estuviese lejos por tanto tiempo, y tampoco a él le gustaba tanto la idea. Quería casarse para estar con ella. Si estaba fuera por meses, ¿qué sentido tenía? Sacudió la cabeza. Tenía tantos pensamientos que le zumbaban en la mente. Las palabras de don Noel lo habían dejado inquieto. Pero Aimée era la mujer adecuada para él. Era audaz como para entender su gusto por la aventura. Hermosa, la muchacha más hermosa que jamás había visto. Sensual, al punto justo de compartir su apetito sexual, y con un título nobiliario, aunque para él eso era un accesorio inútil, pero la idea de que él, bastardo de nacimiento, pudiese tener también un título nobiliario, lo intrigaba no poco. Toda su vida había deseado tener una familia. Ahora la tendría. Aimée le había prometido que se casaría con él si tenía dinero y un apellido. Ahora que tenía ambos, exigiría que cumpliera su promesa. Esperaba que no quisiera una ceremonia suntuosa, no por el costo. Ese no era el problema, sino por el tiempo que tomaba organizarla. No veía la hora de desposarla, de poder mostrarse en público con ella, una especie de venganza sobre todo aquellas que siempre lo habían denigrado. Sin embargo, no lograba desterrar las palabras de don Noel. Le habría dicho las mismas cosas si hubiera sabido quién era la mujer con la que se quería casar. Seguramente habría quedado sorprendido. Estaba feliz de que quisiese dar esa vida arriesgada y de que estuviese enamorado, quizás por primera vez en su vida. Jamás había sentido por una mujer lo que sentía por Aimée. No estaba seguro de que fuese amor, pero la deseaba como un loco, y la idea de que otro hombre se le acercase le hacía arder el alma de celos. Aimée era bella, la más hermosa de las mujeres que había conocido hasta ese momento. La imagen de la santa se le apareció por un instante en la mente, y rápido la expulsó, molesto, y su audacia al espiarlo lo había intrigado. Estaba acostumbrado a la admiración de las mujeres, pero ninguna jamás lo había observado como ella, con esa mirada entre maravillada y emocionada. ¿No quieres cambiarte antes de llegar a San Pedro? La voz de Segundo lo despertó de sus pensamientos. Sí, respondió dejándole el timón al hombre. Fue bajo de donde salió poco después, vestido con un traje claro y sus largos cabellos recogidos en una cola. ¿Eh? Pareces un dandy. Lo celió Segundo cuando lo vio aparecer. La condesa estará sorprendida, agregó. Eso espero. Es por ella que hice este viaje. Segundo asintió. Había imaginado que fue la condesa el motivo de tanta audacia, aunque para él esa no era la mujer más adecuada para el capitán. Demasiado caprichosa y frívola. La había encontrado varias veces en la casa de la playa, y le parecía muy prepotente, pretendiendo que Juan dejase todo para prestarle atención a ella, sin importarle de los otros que estaban allí, si lo que estaban haciendo era importante. Y aunque Juan continuó discutiendo con ellos, había suspirado exasperado cuando la vio irse enfadada, y además una muchacha de bien no espía a los hombres desnudos, y no va a su casa de noche. Según él, el capitán necesitaba otro tipo de mujer, una que pudiese calmar su impetuosidad, no una que lo tuviese más agitado,
y la condesa con todos sus mohines y caprichos no lo tenía tranquilo. También lo había visto durante ese viaje. Parecía un león enjaulado. Probablemente la muchacha estaba interesada. Juan era un muchacho atractivo, pero no estaba seguro de que estuviera dispuesta a casarse. Esas de esa clase difícilmente se mezclan con la gente común, y la condesa más que otras, visto con qué altanería lo miraba cuando lo encontraba junto con Juan. Hizo una mueca mientras un pensamiento le atravesaba la mente, pero intentó guardarlo para sí. Estaba segurísimo de que al capitán su alternativa no le gustaría, aunque sonrió para sí. Volvía con Rosa y los niños. En el camarote tenía los regalos que les había prometido a Pablo. Le sonrió a la cara qué haría el nene al verlos. No veía la hora de llegar a casa. La niña crecía a pasos agigantados y él temía perderla demasiado pronto. Todos los hombres que conocía deseaban hijos varones. Él, en cambio, siempre había deseado tener una hija mujer, y cuando María Luz nació, fue el hombre más feliz del mundo. Juan le dio un golpecito en el brazo. ¿Sueñas con los ojos abiertos, segundo? No, Juan. Pensaba en los nenes. ¿Sabes? Poco después de llegar a casa, no veo la hora de partir, pero cuando estoy lejos me hacen falta, sobre todo Luz, respondió Segundo sonriéndole. Juan le devolvió la sonrisa, luego miró alrededor. Estaban muy cerca de San Pedro. Se veía a lo lejos la silueta de su casa. Suspiró. Su vida estaba cambiando y la idea de no atravesar más ese mar le dejaba un resabio amargo en la boca. Tendría que vender el Satán. No, todo su ser se rebelaba a la idea. Había sido su única riqueza por tanto tiempo. No podía pensar en venderlo. Tal vez podía tenerlo y enviar a los demás de viaje. Segundo sería un óptimo capitán, y no podía pensar en nadie mejor que él para guiar al Satán en su lugar. El puerto de San Pedro apareció frente a él y sonrió. Ahora había que pensar en Aimé. Primero ir a la taberna a preguntarle al tuerto cómo había estado. No, quizás era mejor ir primero de don Noel a arreglar los papeles del apellido o incluso ir ya a buscar a Aimé. La última opción era la que más le gustaba, pero la menos viable. Debería ir primero a arreglar sus cosas. El Satán entró al puerto entre los gritos de los niños. «¡Juan del Diablo está de vuelta! ¡Juan del Diablo está de vuelta!». Juan bajó a tierra y les regaló monedas mientras se alejaba del muelle. Sus hombres terminarían de armar la nave. Le había dado las entregas a Segundo y se estaba dirigiendo hacia la casa de don Noel, cuando se vio las miradas sorprendidas de las personas que encontraba. Hizo una sonrisa de satisfacción. Jamás nadie lo había visto así de elegante, y esas miradas le daban placer. Finalmente, después de tanto tiempo, tenía el aspecto que debería haber tenido desde un principio si aquel hombre no hubiese muerto. Recordó la sensación extraña que le causó usar el traje azul de Andrés. Parecía que lo ahogaba. La chaqueta, la corbata. Por suerte había podido quedarse con las piezas descalzas. No le gustaba estar en Campo Real, le faltaba el mar, pero cuando aquel hombre, que había descubierto que era su padre, le dijo que lo mandaría a la Academia Naval para volverse capitán, había creído que todos sus sueños se habían vuelto a realidad, y en cambio todos se le escaparon de las manos pocos días después, cuando el hombre murió y él había entendido que era mejor cortar la cuerda. Había visto una mirada de disgusto en el rostro de doña Sofía y una malvada en la de Bautista. Estaba seguro que ambos sabían que era el hijo de Francisco Alcázar y Valle y querían que desapareciese. Incluso don Noel fue alejado de la hacienda. Probablemente doña Sofía no quería ningún recuerdo de la traición de su marido. Se encontró frente a la puerta de don Noel casi sin darse cuenta, perdido en sus pensamientos. Golpeó la puerta y un sorprendido don Noel le abrió. «Juan,
¿volviste? Lo miró asombrado, luego se percató en el bolso de viaje apoyado cerca de la puerta. ¿A dónde se iba?, preguntó entonces. A Santo Domingo a buscarte. ¿Buscarme?, preguntó asombrado. ¿Qué estaba sucediendo? Sí, un barco proveniente de Santo Domingo dijo que te habían arrestado y condenado a 10 años de prisión. Estaba yendo a ver qué cosa podía hacer por ti. Sonrió. Ese hombre habría sido el padre que nunca había tenido. Estuve en Santo Domingo, pero cuando me dijeron que la policía me estaba buscando, salí inmediatamente y me encontré en medio de la tempestad. Don Noel lo miró preocupado. ¿Y estuvo todo bien? Se hablaba de barcos hundidos y daños sustanciales. Estamos todos bien, don Noel. Encontramos refugio en una isla pequeña y el Satán solo sufrió daños menores que ya reparamos. Finalmente don Noel se abrió en una sonrisa. Veo que todo el resto fue bien. Camisa elegante, traje de clase. Sí, mejor de lo que me hubiera imaginado. Puedo retirarme y cambiar de vida. Estoy feliz por ti. Ven, los papeles del apellido están listos. Falta solo tu firma. Se sentó frente al escritorio y observó al hombre que tomaba una carpeta de cuero y se acercaba al escritorio. ¿Qué hubiese sido de él si don Noel no lo hubiese tenido bajo su ala? Le había enseñado a leer y a escribir y le había dado de comer cuando no sabía más dónde ir. ¿Encontró alguna casa? Sí, hay un par en venta. Una seguramente no te gusta. ¿Por qué? Porque está en el centro, cerca del mercado. Obviamente él sacudió la cabeza, demasiado encerrada para su gusto. ¿Y la otra? La otra está apenas fuera de San Pedro, cerca del acantilado. La palabra acantilado evocó como siempre el rostro triste de la monja. Quizás era de verdad ella a quien había visto en medio de la tempestad o el fruto de su cansancio. Juan, ¿me estás escuchando? Él volvió su atención sobre el hombre que le estaba sonriendo indulgente. Sí, esa va mejor, ¿pero es grande?, preguntó luego. Sí, es la hacienda de los González. Quieren irse. La casa está en perfectas condiciones, pero la hacienda necesita muchos trabajos. La casa, creo, tiene 5 o 6 habitaciones. ¿Tienes intenciones de llenarlas todas?, le preguntó divertido. No, pero al menos un par además de la nuestra sí, respondió. Nunca habían hablado de hijos con Aimé, pero no era un tema de conversación entre amantes. Ahora, en cambio, debería afrontarlo, y esperó Aimé también estuviese de acuerdo. Tomó aire. Luego miró al hombre sentado frente a él que lo estaba mirando con afecto. Don Noel, usted ha sido como un padre para mí estos años. Sin usted no sabría cómo habría hecho. ¿Podría hacerme un favor? Usted conoce bien a la familia Altamira, ¿verdad? Don Noel suspiró. Me dijiste que no era por Mónica que tomabas mi apellido, replicó. De hecho, es la mano de Aimé que quisiera fuera a pedirla a la madre. ¿Aimé?, repitió sorprendido el abogado. ¿Aimé? ¿Pero qué había hecho este muchacho?, se preguntó el hombre. Si había entendido bien las medias palabras de doña Catalina, Aimé estaba comprometida con Andrés, aunque aún no había sido anunciado oficialmente. Le había dicho que se sorprendería. No pensaba que fuera tanto, ¿verdad?, respondió él malinterpretando la sorpresa del viejo abogado. ¿Y estás seguro de que ella lo sabe?, preguntó don Noel cauteloso. No soy un niño, don Noel. Ella y yo hemos sido amantes desde antes de mi viaje, y ella me prometió que si tuviera dinero y un apellido se casaría conmigo. Ahora tengo ambos y quiero desposarla. Don Noel suspiró. Amantes. ¿Y qué pensaban ambos? ¿Por qué estaba seguro de que la muchacha estaba más que consciente? Pero ahora, ¿qué debía hacer? ¿Decirle del compromiso con Andrés o intentar primero hablar con doña Catalina? Sacudió la cabeza. Luego miró a Juan.
Iré a hablar con doña Catalina, pero no sé si saldrá como tú quieres. Sabes que tu fama te precede. Quizás quisiera otro pretendiente para la hija. Los ojos de Juan se oscurecieron. Si no se casa conmigo, no se casará con nadie, porque la encontraré a todos ellos y les diré que fue mi amante. Don Noel alzó los ojos al cielo, pero sabía que era capaz de hacer eso y más, especialmente cuando tenía esa luz en la mirada. Quédate tranquilo, voy ya a hablar con doña Catalina y luego te hago saber. Mientras tanto yo voy a la taberna. No es mejor que vayas a descansar a tu casa. Esta noche dormiré en la posada. Está bien, entonces nos vemos allí más tarde.